Un saludo para todos ustedes que nos siguen desde casa a través de los medios de comunicación, a través del Facebook de nuestra parroquia El Espíritu Santo, Hogares de Nuevo México. Un saludo muy afectuoso a todas las familias, también de otras comunidades que nos siguen, que tienen a bien escucharnos esta reflexión que compartimos con mucho gusto, con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a compartir una serie de temas en torno a los ejercicios espirituales. El día de hoy veremos los primeros 2 temas integrados en uno solo, y el día de mañana, martes, tendrán ustedes el acceso al segundo tema, de igual manera el día miércoles. Y así completaremos en 3 días una tanda de ejercicios espirituales cuaresmales, con la temática propia que nos propone nuestra arquidiócesis, en la gran misión de la misericordia. El día de hoy estamos iniciando la Semana Santa. Qué privilegio poder iniciar la Semana Santa acercándonos a la palabra de Dios, dedicando un espacio en nuestros hogares, un espacio entre nuestras actividades, para reflexionar, para ejercitar el alma y de esta manera disponernos de manera más adecuada a las celebraciones centrales del misterio de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso, de una vez y sin más preámbulo, voy a anunciar el nombre de nuestro primer tema. Vamos a analizar la misericordia en la vida cotidiana. Ese es el tema de nuestro día de hoy. La misericordia en la vida cotidiana. Para esto, hermanos, vamos a partir de la palabra de Dios. Vamos a escuchar muy atentos desde nuestra casa un fragmento de el magistral Salmo 136, que medita, que proclama, que anuncia la infinita misericordia de nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Al único que ha hecho maravillas, porque es eterna su misericordia. Con sabiduría hizo los cielos, porque es eterna su misericordia. Puso la tierra sobre las aguas, porque es eterna su misericordia. Creó las grandes luminarias, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia. La luna y las estrellas, para que gobiernen la noche, porque es eterna su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El autor de este salmo hace un análisis de la obra de la creación y se da cuenta que todo es fruto de la misericordia de Dios. No continuamos leyendo, es un salmo muy amplio. Después de analizar la creación, analiza la historia de Israel y se da cuenta que todo está fundamentado en la misericordia de Dios. Y con esperanza analiza el futuro y se da cuenta que todo depende de la misericordia de Dios. Hermanos, también nosotros analizamos nuestra vida, analizamos la creación, analizamos todo lo que nos rodea, analizamos nuestras posibilidades de cara al futuro y vamos a concluir igual que el salmista. Es eterna la misericordia de Dios. A partir de este fragmento del Salmo 136 que hemos escuchado, que te invito a que tú en tu casa lo leas, lo medites, lo hagas tuyo,
Comenzamos con el tema que ya anunciábamos hace un momento: la misericordia en la vida cotidiana. Podemos nosotros descubrir en nuestros seres queridos qué rasgos hay de misericordia. Podemos analizar nuestra sociedad, qué rasgos hay de misericordia. Podemos analizar nuestras propias actitudes, qué rasgos hay de misericordia. Vamos a encontrar muchos. Un favor sencillo, una sonrisa, un detalle de mamá, de papá, que deja tu ropa doblada, que te prepara el desayuno, que se levantó para ir a trabajar, que te da un abrazo, que te da una palabrita. Son signos de misericordia. Cuando salimos a la calle, aunque ahorita no podemos mucho, cuando salimos, el buenos días, ayudar a alguien a cruzar la calle, juntar una basura, ceder el lugar en el camión, son rasgos de misericordia. En el trabajo, cuando se nos carga la chamba y un compañero se ofrece a apoyarnos, rasgos de misericordia. Cuando alguien te visita, una llamada, un mensaje, ¿cómo estás? Rasgos de misericordia. Personas que hacen responsablemente su trabajo en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, los maestros responsables, ojalá fueran muchos, seguramente sí. Rasgos de misericordia. Si analizamos cuidadosamente día a día, nos damos cuenta que la misericordia forma parte de la vida cotidiana. En contraparte, también podemos hacer un análisis de aquellos signos de ausencia de misericordia. Y vamos a encontrar también muchos. Si somos honestos, yo estoy seguro que va a haber más signos de misericordia que signos de ausencia de misericordia. Aunque también la lista de la ausencia de misericordia será larga. Pero si somos honestos, si hacemos un cuidadoso examen de conciencia o análisis de nuestra realidad, vamos a darnos cuenta que es más lo bueno que lo malo. La misericordia forma parte de la vida cotidiana. Bendito sea Dios. ¿Qué sería del mundo, qué sería de nuestra sociedad, de nuestras familias o de nuestra propia existencia si no hubiera misericordia? De unos para con otros, de nosotros hacia con los demás, de los demás hacia con nosotros mismos. Ya meditábamos la misericordia de Dios manifestada en la creación a través del Salmo 136. ¿Qué sería de nuestra existencia si no hubiera misericordia? Si Dios no fuera misericordioso, ya hubiera aniquilado su creación, porque su creación lo defraudó. El ser humano, la corona de la creación, lo defraudó. Lo defraudamos porque pecamos, porque nos alejamos de Él. Si Dios no fuera misericordioso, ya hubiera aniquilado su creación, como lo insinuó varias veces en el Antiguo Testamento, que amenazó con destruir a su pueblo. No lo hizo, por supuesto que no. Era parte de su pedagogía, parte de las amenazas educativas de un papá hacia sus hijos para que entiendan que no cumplirán ciertas amenazas, pero las realiza o las pronuncia para que su hijo o su hija entiendan. Así nuestro Dios en el Antiguo Testamento pronunció varias veces amenazas a su pueblo, no queriendo castigar, pero en ocasiones aprovechando
las dificultades en las que el mismo pueblo se metió para manifestar lecciones de vida que pareciera que fueran castigos de Dios. No, son consecuencias de las acciones del pueblo de Israel, un pueblo de cabeza dura. Vamos, hermanos, a meditar otro pasaje de la palabra de Dios. Vamos a tomar el capítulo 43 del libro del profeta Isaías, del versículo 1 al versículo 7. Así habla Yahvé, que ha creado al pueblo de Jacob, que ha formado al pueblo de Israel. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si atraviesas el río, yo estaré contigo, y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás, ni siquiera te chamuscarás, pues yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Para rescatarte, entregaría a Egipto, a Etiopía y a Saba en lugar tuyo, porque tú vales mucho a mis ojos, y porque te he amado. Yo doy a cambio tuyo vidas humanas, por ti entregaría a pueblos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este fragmento del profeta Isaías nos demuestra lo valiosos que somos a los ojos de Dios y todo lo que Dios está dispuesto a perder con tal de rescatarte a ti, rescatarme a mí, a todos los que confíen en su misericordia. Es una página inundada de la misericordia de Dios, que revela de manera muy clara el rostro misericordioso del Señor ya desde el Antiguo Testamento. Un Dios que renuncia a sus amenazas, un Dios que se compromete con su pueblo para salvarlo. Podemos nosotros analizar los verbos de este fragmento que acabamos de leer y nos damos cuenta de cuáles son esas acciones de Dios para con su pueblo, y en todas ellas vamos a encontrar su misericordia. Nos dice primero: yo te creé, yo te plasmé. El Señor nos crea porque nos ama y sostiene nuestra existencia a pesar de nuestras malas acciones. Sostiene nuestra existencia porque nos ama. Nos dice que nos ha rescatado del peligro, del pecado, de las dificultades. Nos dice, le dice Israel en primera instancia, pero en sentido amplio a cada uno de nosotros: te he llamado, estoy contigo. Si cruzas las llamas ardientes, no te quemarás. Si cruzas las corrientes de un gran río, no te arrastrará la corriente, no te anegarán los ríos. Estoy dispuesto a entregar pueblos con tal de que tú estés bien. Y eso lo dice para todos los que confían en su misericordia. La misericordia, entonces, no es una abstracción, una idea, una teoría. La misericordia es lo más práctico que hay en la vida. La misericordia, nos dice el Papa Francisco, son acciones externas. No se habla de misericordia cuando todo se queda en el ámbito de las ideas o de las intenciones. Yo quisiera hacer, yo quisiera ayudar,
yo quisiera apoyar. Eso no es misericordia. Cuando la misericordia no atraviesa el umbral, no atraviesa el límite de las ideas y de las intenciones, de los pensamientos, eso no es misericordia. La misericordia tiene que hacerse vida para que sea tal. Ya sabemos los dichos, que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. La misericordia son acciones, no intenciones. Por eso, en este fragmento que acabamos de escuchar, veíamos cuáles son las acciones de Dios por su pueblo, no las intenciones, no lo que Dios pensó hacer, no, sino lo que Dios hizo por su pueblo. Eso es misericordia. Dos cosas necesitamos. Primero, reconocer la misericordia de Dios en nuestra vida. Y segundo, ser nosotros instrumento para que los demás experimenten la misericordia de Dios. Esas dos cosas, en ese mismo orden. Primero, la repito, descubrir la misericordia que Dios tuvo para con nosotros y que Dios tiene permanentemente. Y segundo, ser instrumentos para que los demás experimenten esa misericordia de Dios que nosotros ya hemos experimentado. No podemos nosotros intentar ser misericordiosos con los demás cuando no nos hemos detenido a pensar, a descubrir, a meditar sobre la misericordia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos signos de amor, de paciencia, de perdón, de salvación Dios nos da día con día en nuestra vida? De manera misteriosa o a través de los demás, como ya meditábamos al principio cuando decíamos esos signos de misericordia en la vida cotidiana. Pero necesitamos detenernos un ratito cada día a pensar qué cosas del día de hoy me mostraron la misericordia de Dios, a través de quiénes Dios me manifestó su misericordia, a través de qué. Y a partir de ahí nosotros vamos a estar más listos, más dispuestos, más animados, impulsados a practicar esa misericordia con los demás. Y es entonces donde nos viene a la memoria ese pasaje del Evangelio de Mateo, que nos dice: misericordia quiero y no sacrificios. Podemos nosotros pensar, ¿qué lugar tiene entonces el culto? Ir al templo, que ahorita no podemos mucho, aunque el templo está abierto todos los días, durante el día, en los horarios de costumbre, está abierto el templo para venir a hacer oración, aunque las celebraciones comunitarias pues no pueden realizarse. ¿Qué sentido tiene venir al templo si no somos misericordiosos? Y si somos misericordiosos en nuestra vida cotidiana, ayudamos a los demás y meditamos la misericordia de Dios en nuestra vida, pues entonces no nos hace falta ir al templo. Lo más importante será entonces la misericordia. El mismo Señor lo dice: misericordia quiero y no sacrificios. Y mucha gente dice: yo no voy al templo, yo desde acá me comunico con Dios, yo no quiero saber nada de la iglesia, de la Santa Misa, de los sacramentos, de la confesión. Dios y yo, al cabo hago el bien, o no robo o no mato. ¿Qué lugar ocupa entonces la relación con Dios, la vida de la iglesia, si estamos hablando de que lo más importante es la misericordia? Sentirnos, dice el Papa, misericordiados, amados por Dios, y después llevar esa misericordia a los demás.
de misericordiados a misericordiadores, de receptores de la misericordia por parte de Dios a transmisores de la misericordia a los demás. ¿Qué lugar ocupa entonces la vida de la iglesia, los sacramentos, en torno a esto de la misericordia, que es el culmen del Evangelio, el culmen de la vida cristiana? Muy simple, que si estamos hablando de que necesitamos experimentarnos misericordiados, amados, perdonados, acogidos, salvados por Dios, el lugar especial es la comunidad cristiana, la iglesia, el templo, los sacramentos, la Eucaristía, la confesión. Allí es donde, de una manera más directa, no es la única, pero sí la forma más directa de encontrarnos con la misericordia de Dios. Condición necesaria y primera antes de ir a llevar la misericordia a los demás. Y son pasos que se retroalimentan. Somos misericordiados, receptores de la misericordia de Dios, meditamos su amor, los signos de su cuidado, de su providencia amorosa para con nosotros. Para esto nos ayuda muchísimo y es indispensable la vida comunitaria, la vida cristiana, la vida eclesial, los sacramentos. Y después vamos a hacer vida a lo que hemos celebrado, nos dice el sacerdote. Y después regresamos a la iglesia. Descubrimos o redescubrimos la misericordia de Dios y vamos a transmitirla a los demás. Y la encontramos en nuestra vida y venimos a la iglesia y vamos a transmitirla a los demás. Es un ir y un venir permanente, un ser discípulos y un ser misioneros. Como ya nos decía Aparecida, un documento muy importante de la iglesia llamado Aparecida, del año 2007. Hermanos, se habla mucho de algo concreto en el Evangelio y se ha puesto como un pasaje central de la misericordia. Lucas 10, el buen samaritano. Decíamos que la misericordia no nada más es una idea o no nada más es una buena intención, sino que la misericordia es algo concreto, algo real, una acción, una experiencia. Por eso, el pasaje del buen samaritano, capítulo 10 de Lucas, versículo 25 y siguientes. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo y si gastas más yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos habla de la misericordia con ejemplos concretos, con ejemplos reales, porque Jesús es ese buen samaritano que nos rescató a nosotros de nuestra muerte, de nuestras heridas, nos cura. Por eso Jesús habla con ejemplos reales de la misericordia, no con ideas, no con conceptos, no, con experiencias, para que nos quede bien claro. Hermanos, la misericordia tiene que formar parte de nuestra vida. Ya decíamos, ¿qué sería de nuestra vida sin la misericordia? ¿Qué sería de los demás si no somos misericordiosos? ¿Qué sería de nosotros si no son misericordiosos con cada uno de nosotros? ¿Qué sería de nosotros, de la humanidad, si Dios no tiene misericordia? Podemos ver con inquietud, con confusión, con desesperación, con desesperanza la situación del coronavirus. Y vemos que hay muchos muertos, especialmente en países como Italia, España, Estados Unidos. Pero en México también ya van muchos. Empieza a subir la cuenta. Y podemos pensar que Dios no nos escucha, que hemos rezado, que tanta gente ha hecho novenas, rosarios, cadenas de oración, horas santas, misas en todos lados, y podemos decir, Dios no nos escucha. Si verdaderamente Dios no nos escuchara, si Dios ya nos hubiera abandonado, ya habíamos dicho hace un momento, estuviéramos aniquilados, hubiéramos vuelto a la nada, de la cual Dios nos sacó cuando nos creó. A pesar de una apariencia de caos en el mundo, Dios no nos abandona. Y así como se habla de que ya hay miles de muertos en el mundo por esto, pudiera haber millones si Dios hubiera retirado su favor de nosotros. Entonces, ¿por qué Dios no da la orden para que desaparezca esto? Primero, porque Dios respeta el curso de la vida y Él no lo mandó. Es consecuencia del descuido del ser humano. Y segundo, porque Dios a través de esto nos está dando lecciones y enseñanzas, muchas, que ya hemos meditado y seguiremos meditando después. Pero Dios no nos abandona. Y Dios detiene caos que ni siquiera nos imaginamos. Si tuviéramos conciencia de todos los peligros y situaciones de las cuales Dios nos ha librado, quedaríamos sorprendidos. La misericordia de Dios sigue actuando eficazmente en la humanidad, en nuestras familias, en cada uno de nosotros. La misericordia que Dios nos llama a que tengamos para con nuestros prójimos es algo cotidiano, decimos, todos los días. Todos los días podemos ser misericordiosos, porque todos los días Dios es misericordioso con nosotros, directamente y a través de los demás. Pero podemos ver nosotros que el campo para ejercer esa misericordia nos excede, y por mucho. Que no nos alcanza la vida, no nos alcanza el tiempo, no nos alcanzan los recursos ni la energía para dispensar la misericordia en tantos hermanos, hermanas necesitados. Pero Dios no nos pide que remediemos las necesidades de todos. Dios nos pide que remediemos las necesidades o los apoyemos, aunque sea algo, en aquellos que están a nuestro alcance. Dios no te pide que hagas más.
de lo que verdaderamente puedes, pero tampoco Dios te pide que hagas menos. La misericordia es una tarea que nos sobrepasa, pero que no debemos de renunciar a ella. Podemos nosotros tener misericordia y empezar a tenerla o continuar teniéndola con los que nos rodean. Podemos nosotros, cuando salgamos, cuando ya se pueda salir, o los que todavía pueden hacerlo, destinar una pequeña cantidad de dinero según tus posibilidades, o de alimentos según tus posibilidades, junto con una sonrisa para las personas que te encuentras en los semáforos. No se trata de que dejes sin comer a tus hijos por darle a los demás, pero una pequeña cantidad que digas: hoy 10 pesos voy a repartir a las 2 o 3 personas que me encuentre, y vas a discernir cuál verdaderamente o cuál más urgentemente necesita, o cuál irresponsablemente está pidiendo y no necesita. Llevar 2, 3 frutas, una fruta, unas galletas, día con día algo se puede hacer. Y discernir, repito, aquellos que verdaderamente lo necesitan. Podemos nosotros también apoyar a través de la caridad organizada o institucionalizada. Ya conocemos nosotros algún orfanato, algún asilo que sí tiene una verdadera necesidad, o Cáritas, el organismo de caridad de nuestra arquidiócesis y de la Iglesia Universal, o alguna institución gubernamental donde nos conste que no hay desvío de recursos. Podemos nosotros apoyar a través de allí a los que nos rodean, empezando por nuestra casa, nuestros amigos que necesiten algo, alguna oración, algún consejo, tiempo, un abrazo. Continuando con los que nos encontramos en nuestro trayecto diario, ya decíamos un ejemplo, los semáforos. Y tercero, a través de la caridad institucionalizada. Cuarto, espiritualmente. Podemos ver tantas necesidades. Los que sufren la guerra, los que están encarcelados, los que tienen familiares desaparecidos, los que están inmersos en el narcotráfico, y hacer oración. Y decíamos que la misericordia son acciones concretas, no buenas intenciones. Entonces, pero un Padre Nuestro, un Ave María, un Santo Rosario es una oración, es una acción muy concreta que va más allá de las meras intenciones. Ya es una acción, la oración. Y por último, entre muchas otras formas de misericordia, de caridad que pueda haber, son las posturas sociales. Que nosotros tomemos parte en posturas que construyen, que promueven la dignidad de la persona. No que andemos tras las marchas de las feministas o de los que promueven el aborto, o no que apoyemos la violencia o la corrupción. Tomar posturas y apoyar posturas. Si vas a hacer algún comentario en las redes sociales, si vas a dar alguna opinión, que sean opiniones que van a construir la dignidad de la persona, no a dañarla. Es una forma muy clara, muy directa de ejercer la misericordia. La misericordia, entonces, hermanos, forma parte de nuestra vida diaria. Que cada vez construyamos una cultura de la misericordia. Es decir, que nos acostumbremos a vivir en la misericordia, a dar y recibir misericordia. Ojalá que la gran mayoría de la humanidad, o toda la humanidad, los miles de millones de seres humanos, que todos
Día con día hagamos pequeños gestos o grandes gestos de misericordia. Qué diferente sería nuestro mundo si nos acostumbráramos a vivir en la misericordia, una cultura de la misericordia, que la misericordia forme parte de nuestra vida, que sea el ejercicio más ordinario, más cotidiano en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a concluir nuestro tema del día de hoy, la misericordia en la vida cotidiana. El primer día de ejercicios vimos 2 temas en uno, quedaron integrados en este tema los 2 primeros. El día de mañana, martes, tendrán los siguientes 2 temas, y el miércoles el tema número 5 para completar nuestra semana de ejercicios en 3 días, en estos 3 días santos. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, gracias a todas las personas que hacen posible que día con día lleguen a ustedes las transmisiones. Que el Señor los bendiga, a ellos, a ustedes en sus hogares, a todas las familias de nuestra comunidad y a todas las familias que amablemente nos escuchan y nos siguen a través del Facebook de nuestra parroquia, Parroquia del Espíritu Santo, Hogares de Nuevo México. Nos despedimos, voy a dar la bendición y finalmente tendremos un canto que nos ayudará a meditar y a aterrizar esta reflexión que hemos realizado con la ayuda de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Amén. Si continúan las reflexiones de los ejercicios espirituales, pueden recibir su indulgencia plenaria. Aquellos que no hayan participado en alguna tanda de ejercicios, sigan estos 3 días de ejercicios, hagan oración por el Papa, recen el credo y recibirán su indulgencia plenaria. Que el Señor los bendiga, que pasen todos excelente día en sus hogares, en sus actividades, con mucho cuidado, que el Señor los libre de todos los peligros.